vamos a analizar un circuito con el sensor MPX 2010 y vamos a proponer un acondicionamiento de señal que va a ser de 0.5 kilopascal lo vamos a amplificar a 0 a 10 volts y proseguimos con el problema. Y primero tenemos que ver el amplificador, cuál sería su sensibilidad. Nos vamos a su hoja de datos del AMPX 2010 y aquí está la sensibilidad que trabaja de 2.5 milivolts sobre kilopascal. Y como se da aquí, debemos de buscar la salida que del, de la- del sensor. Espera. Vamos a buscar la salida del MPX 2010 y la sensibilidad es de 2.5 milivolts y vamos a para hasta 5 kilopascal. Entonces hacemos una multiplicación y estaría 12.5 milivolts, que sería de la salida del MPX 2010. Y aquí ocuparemos el amplificador de instrumentación y para amplificar necesitamos una ganancia, pero y nos vamos acá a la hoja de datos del AD620, que sería nuestro amplificador de instrumentación. Buscamos para buscar RG y la ganancia. Y las fórmulas serían estas para RG y de ganancia. Pero como no tenemos una ganancia, vamos a tener que dividir el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada para obtener nuestra ganancia. Y sería, como en de salida tenemos 10 volts y de entrada tenemos 12.5, lo vamos a tener que dividir, pero como 12.5 está en milivolts, lo dividimos entre 1000 para convertirlo a volts. Y sería de 10 volts sobre 0.125 volts, nos daría una ganancia de 800. Bueno, y ya que mi compañero sacó la ganancia, que como dijo que es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, la ganancia que le dio fue de 800. Entonces, para sacar RG, que es la que ocuparemos para poder amplificar los 12.5 milivolts, sería esta la ecuación, que es RG entre 49.4 kiloohms, que eso ya nos los da la hoja de datos, sobre la ganancia menos 1. Y la ganancia que nos da es la de 800 y eso lo vamos a restar 1. Entonces lo que nos da la ecuación nos da el resultado de 60.75 ohms. Eso sería la resistencia en la que ocuparemos en los pines 8 y 1 para poder amplificar la señal. Y también hice una pequeña simulación la cual va a representar lo que serían los 12.5 milivolts de entrada. Y también tenemos nuestra amplificadora D620 y está conectado pues el 7 y el 4 hacia las fuentes. Tenemos entre el 8 y el 1 conectada la resistencia que nos dio, que es de 60. En el pin número 5 tenemos lo que sería el voltaje de referencia y en la terminal 6 tenemos el voltaje que sería de salida. Entonces simulo y aquí nos da menos 2.04, ya que tenemos un push button y este nos crea una resistencia. Entonces aquí es como si tuviéramos 0, ya que no estamos dando digamos que ningún voltaje. Entonces cuando yo presiono, este circuito se va a cerrar y va a hacer que el amplificador le lleguen los 12.5 milivolts y gracias a la resistencia nos amplifique la señal o la corriente a 10 volts. Entonces presiono y nos da un voltaje de 10.3. Y también sabemos que en el mercado no hay resistencias que sean de 60 ohms específicamente. Entonces la más cercana es la de 68. Entonces cambiamos aquí la resistencia y simulamos. Aquí vemos que nos da un voltaje de menos 1.80, que estaría representando el 0.
y cuando nosotros cerramos ya el circuito y dejamos pasar esos 12.5 milivolts, nos la amplifica a 9.09. Que esto nos dice que en la primera parte, que el del MPX 2010 es un sensor de presión, entonces esos, digamos que un kilopascal equivale a 2.5 milivolts, ya que por la presión nos genera una fuente o una corriente, la cual sería muy pequeña, y para eso utilizamos el amplificador, la cual nos va a amplificar la señal a una más grande, la cual podamos ocupar tal vez en una computadora, que sería de una señal analógica a una señal digital. Y entonces ya vimos cómo sacar la ganancia y cómo sacar la resistencia para poder calcular el voltaje de salida. Y eso es todo.